Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Continuando con el tema sucesorio y un primer video que publiqué hace un par de días, hoy les hablaré brevemente sobre la crisis sucesoria que ocurrió en 1553, a raíz de la muerte del rey Eduardo VI de Inglaterra. El plan de eliminar a María Tudor de la sucesión y reemplazarla con un heredero presuntamente protestante de la rama más joven de los Tudor, había estado en la mente de Eduardo desde diciembre de 1552. En junio de 1553, el joven rey, gravemente enfermo y posiblemente influenciado por el regente John Dudley, nombró como su sucesora a Lady Jane Grey, una joven de 16 años. Bisnieta de Enrique VII y nuera del propio Dudley. Pero si bien el testamento de Eduardo pretendía cambiar el curso de la historia, la realidad política y dinástica de Inglaterra era mucho más compleja. María Tudor, hija legítima de Enrique VIII, no estaba dispuesta a ceder su derecho al trono. Lo que siguió fue una lucha por el poder que definiría el futuro del reino y marcaría el fin del gobierno de los barones Tudor. ¿Cómo terminó una adolescente en el trono de Inglaterra? ¿Fue Jane Grey una reina legítima o solo una pieza en un juego político? Acompáñenme a descubrir la historia de la crisis sucesoria de 1553. Enrique VIII movió cielo y tierra para conseguir un hijo legítimo que le sucediera. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón fue anulado después de 22 años, y el segundo, con Ana Bolena, fue terminado con la ejecución de esta reina. Fue solo de su tercer matrimonio, con Jane Seymour, de donde nació un hijo que sobrevivió a la infancia. De estos tres matrimonios, Enrique fue padre de María, Isabel y Eduardo. Sus dos hijas habían sido consideradas sus herederas en un tiempo, pero ambas habían sido declaradas ilegítimas. En 1543, el Parlamento debatió un nuevo proyecto de ley para establecer la sucesión a la corona, aprobado como la Ley de Sucesión al año siguiente. Primero, naturalmente, llegaron Eduardo y sus herederos. Era varón, y solo la interpretación más estricta por parte de los católicos fervientes podía impugnar su legitimidad, con el argumento de que Enrique estaba excomulgado de la Iglesia. Esto no era más que la afirmación del derecho consuetudinario, ni Enrique ni el Parlamento podían interferir con las leyes básicas de la herencia. Después venían los hijos legítimos que Enrique pudiera tener posteriormente, independientemente del género. No es probable que esta eventualidad se hubiera contemplado seriamente. Si Eduardo no tenía herederos propios, Lady María, todavía considerada ilegítima, heredaría y, si no tenía herederos, la seguirían Lady Isabel y sus herederos. Esto era sencillo y no más de lo esperado. Enrique podría haber dejado el asunto ahí, no tenía motivos para suponer que no tendría nietos. Sin embargo, una cláusula adicional en la ley le otorgaba a este rey personalmente el derecho de designar en su testamento al sucesor que sucedería a los herederos de Isabel. La ley misma no nombraba a nadie. En diciembre de 1546, Enrique redactó su testamento final. Confirmó la ley de 1544, pero luego agregó más sucesores. En lugar de seguir las reglas de primogenitura que habrían identificado a los descendientes de su hermana mayor, Margaret, reina de Escocia, él seleccionó a los descendientes de su hermana menor, María, reina de Francia y duquesa de Suffolk. Después de pasar por alto a sus sobrinas, las hijas de la reina francesa, Frances Grey, de soltera Brandon, marquesa de Dorset, y Eleanor Clifford, de soltera Brandon, condesa de Cumberland, Enrique nombró a los herederos de Lady Dorset. Pero esta Lady Dorset no tuvo hijos varones en 1546, solo tres hijas, Lady Jane, Catherine y Mary Grey. Enrique murió el 28 de enero de 1547 y fue sucedido sin problemas por Eduardo, ahora Eduardo VI. Eduardo tenía 9 años cuando se convirtió en rey. Recibió una educación firmemente protestante después de la muerte de su padre, y durante su reinado el catolicismo fue barrido en gran medida, oficialmente, si bien no en las mentes y corazones de la mayoría de la población. Esto puso al joven rey en una situación de enfrentamiento con su media hermana y heredera, María, comprometida con la antigua fe.
A principios de 1553, Eduardo, con 15 años, redactó lo que llamó su Ley de Sucesión. No está claro si fue una idea totalmente suya, tanto en concepto como en contenido, o si estuvo influido por el duque de Northumberland. Northumberland era el Lord Presidente del Consejo y gobernante efectivo del país, aunque Eduardo ya participaba en las decisiones gubernamentales en 1553. En el primer borrador de la ley, Eduardo excluyó a sus medias hermanas por motivos de ilegitimidad, la posibilidad de que se casaran fuera del reino y, en el caso de María, su religión. Ignoró a los descendientes de su tía Margaret, aunque su prima, también llamada Margaret, condesa de Lennox, vivía en Inglaterra y tenía un hijo. Eduardo designó a los herederos varones de Frances, ahora duquesa de Suffolk. A estos herederos varones no nacidos le siguieron más herederos varones no nacidos, los de las hijas de Frances y, después, los de la hija de la fallecida Lady Eleanor Clifford, otra Margaret. Pero este primer borrador del testamento era completamente inviable, ya que dejaba la corona en manos de una serie de herederos varones inexistentes, sin contar su falta de fuerza legal. El cambio planeado por Eduardo en la sucesión fue seguido por una triple boda el 25 de mayo. Lady Jane se casó con Lord Guilford Dudley, hijo del duque de Northumberland, mientras que su hermana, Catherine, se casó con Henry Herbert, hijo del conde de Pembroke. El conde de Pembroke era hermano de la difunta reina Catalina Parry, también protestante, había sido aliado de Northumberland durante algún tiempo. El tercer matrimonio fue entre la hija de Northumberland, Lady Catherine Dudley, y el protestante Henry Hastings, hijo del segundo conde de Huntingdon. Resulta que Henry Hastings tenía un derecho razonable al trono. Su madre era Catherine Pole, nieta de Margaret, condesa de Salisbury, ejecutada en 1541. El rey Eduardo estaba demasiado enfermo para asistir a las bodas y su salud siguió deteriorándose. En algún momento, aunque no se sabe exactamente cuándo, Eduardo revisó su plan para dejar la corona a Lady Jane y a sus herederos varones. Lady Jane, algo menos de un año mayor que Eduardo, era una protestante igualmente comprometida. El biógrafo de Eduardo, Chris Skidmore, fecha esta modificación después del matrimonio de Lady Jane. El 12 de junio, Eduardo sabía que era poco probable que su salud mejorara. En esa fecha, se convocó a los jueces del Tribunal del Rey. Se les presentó el plan de Eduardo y se les ordenó que lo convirtieran en un testamento legal. Sorprendidos y no poco alarmados, los concejales se retiraron a considerar su posición. Eduardo era menor de edad, ante la ley, no podía hacer un testamento ejecutable. Además, no existía ningún precedente de que un rey intentara anular una ley del Parlamento, la ley de 1544, mediante testamento o carta patente. Por lo tanto, los jueces se negaron a actuar según sus deseos, citando el peligro de cometer traición. En ese momento, Northumberland aparentemente perdió los estribos y acusó al Lord Presidente del Tribunal Supremo, Sir Edward Montagu, de traición, al tiempo que amenazaba con violencia personal. Se sugirió que María fuera confirmada en la sucesión con la condición de que mantuviera las reformas religiosas de Eduardo, una idea de la que Northumberland se rió con desprecio. 2 días después, el propio Eduardo arengó a los jueces y, finalmente, el Lord Presidente del Tribunal Supremo aceptó, con la condición de que se les concediera un indulto bajo el Gran Sello, que podría presentarse en defensa de cualquier acusación de traición. Las cartas patentes fueron debidamente redactadas, firmadas repetidamente por Eduardo y, durante la semana siguiente, por al menos 100 de sus consejeros, nobles y funcionarios. También se firmó un segundo documento que obligaba a sus firmantes a respetar los deseos de Eduardo hasta la muerte. Pero el apoyo no fue unánime. El arzobispo Cranmer se negó inicialmente, pero fue persuadido para que firmara, mientras que el juez Sir John Hales se negó rotundamente. El conde de Arundel, al firmar las cartas patentes, se negó a ser parte del compromiso de apoyo. Los condes de Shrewsbury y Bedford y el marqués de Winchester se mostraron igualmente reacios. El 6 de julio murió Eduardo. En un principio, su fallecimiento se mantuvo en secreto.
Se enviaron mensajeros para trasladar a Lady Jane en barcaza desde Chelsea Manor hasta Sion House, la casa de Northumberland. Allí, se le informó de que Eduardo le había cedido la corona. Según su propio relato de los hechos, Jane protestó enérgicamente, afirmando que la verdadera heredera era María. Finalmente, vencida por sus padres, sus suegros y el consejo, ella aceptó el gran cargo que ahora le había sido impuesto. Al igual que sus primos, Eduardo y María, Jane estaba totalmente comprometida con su religión y es posible que viera su reinado como la oportunidad dada por Dios para llevar el protestantismo a la victoria. Antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte del rey, Northumberland y el consejo enviaron mensajes a María e Isabel para pedirles que visitaran a su hermano moribundo, con la esperanza de tomar a ambas mujeres bajo su control. Isabel sucumbió a uno de los convenientes ataques de enfermedad que siempre le impedían hacer lo que no quería hacer y se quedó en casa en cama. Y María partió hacia Londres, pero, al ser advertida de que Eduardo ya estaba muerto, dio media vuelta y galopó hacia su señorío de Kenninghall en Norfolk, a donde llegó en las primeras horas del 8 de julio. Inmediatamente se hizo proclamar reina ante sus funcionarios y arrendatarios y escribió una carta al Consejo de Londres exigiendo que se la proclamara reina en la capital. Sabía exactamente lo que habían estado haciendo, continuó, pero pasaría por alto su mala conducta si volvían inmediatamente a su lealtad. El 10 de julio, Jane fue llevada en barcaza desde Sion a la Torre de Londres y allí fue instalada como reina. El mismo día, el Consejo recibió la carta de María, a la cual una respuesta, calculada para inflamar a esta última, con sus referencias a ella como ilegítima, fue enviada rápidamente, junto con una circular con afirmaciones igualmente ofensivas sobre el estatus de María, a los comisionados de paz de los condados, para proclamar a Jane y exigir su lealtad. Ese mismo día, hubo una discusión en la torre, cuando Jane se negó resueltamente a aceptar a su marido como su rey consorte, insistiendo en que no sería más que un duque. Su suegra se enfureció, más bien apoyando la afirmación de que los Northumberland estaban detrás de la nominación de Jane para reforzar su propia posición en lugar de satisfacer a Eduardo. Ahora era evidente para el Consejo que María no se sometería dócilmente a ser privada de sus derechos y que se necesitaría una fuerza armada para capturarla. Inicialmente, se acordó que debería estar dirigida por el padre de Jane, Henry Grey, duque de Suffolk. Suffolk no tenía ninguna habilidad como líder militar, y su esposa, que siempre había tenido una relación cercana con su prima María, lo persuadió de rechazar el papel con una apariencia de enfermedad. Jane acudió al rescate de su padre, insistiendo en que se quedara con ella. Por lo tanto, quedó en manos de Northumberland dirigir la fuerza. Hizo sus preparativos y luego recordó al Consejo que todos estaban juntos en esto y que debían utilizar corazones constantes, abandonando toda malicia, envidia y afectos privados. Le aseguraron que, si no confiaba en sus colegas, estaba equivocado, porque, ¿quién de nosotros puede limpiarse las manos de eso? Si esta conversación realmente tuvo lugar como se alega, entonces parece obvio que Northumberland no estaba convencido de que los otros consejeros se mantendrían firmes. Sin otra alternativa, al día siguiente, Northumberland partió de Londres, observando que nadie en la multitud que lo vio pasar le deseó buena suerte. Los consejeros que se quedaron en la torre redactaron entonces proclamas para ser enviadas a las diversas comisiones de paz fuera de Londres. Firmadas como Jane, la reina, exhortaban a la nobleza local a que le fuera fiel, a que ignorara los informes difamatorios que circulaban por la bastarda Lady María y a que mantuviera el reino fuera del dominio de papistas y extraños. Mientras tanto, María había abandonado Norfolk, acompañada por el conde de Sussex y su hijo y un número cada vez mayor de caballeros y plebeyos, y viajó a su enorme castillo en Framlingham, en Suffolk. Esto tenía dos ventajas: era prácticamente inexpugnable y, en caso de que ocurriera lo peor, le daría acceso a escapar por mar. El 15 de julio, los acontecimientos se estaban orientando a favor de María. Norwich se había puesto de su lado y había enviado dinero y hombres, al igual que Coventry y Gloucester.
Tal vez lo más útil de todo fue que los 6 barcos que habían sido enviados a patrullar las aguas de la costa de East Anglia se unieron a ella, aunque tal vez más porque no habían recibido su pago que por razones filosóficas. Sus cañones fueron llevados a Framlingham. Lord Wentworth, un importante terrateniente de Suffolk, también renunció a su juramento anterior a Jane y se unió a María. Northumberland había enviado a su primo, Sir Henry Dudley, a Francia para solicitar la intervención francesa en caso de que el emperador Carlos intentara apoyar a su prima, María. Los franceses estaban entusiasmados con la idea de impedir que ésta llegara al trono, pero el embajador imperial señaló al consejo que era mucho más probable que Enrique II tuviera planes a largo plazo de ver a su nuera, María Estuardo, reina de Escocia, como reina de Inglaterra, que a la protestante Jane. En Londres, los partidarios de Jane buscaban el apoyo popular. Nicholas Ridley, obispo de Londres, predicó contra María en la Cruz de San Pablo, promoviendo las virtudes de Jane y el protestantismo. La mitad de la multitud nunca había oído hablar de Jane y necesitaba que se explicaran sus afirmaciones. Incluso entonces, dichas afirmaciones no les impresionaron. Los miembros del consejo se estaban poniendo inquietos y algunos intentaban abandonar la torre. Suffolk dio órdenes de que se cerraran las puertas y se entregaran las llaves a Jane en persona. En Cambridge, Northumberland escribió al consejo solicitando refuerzos, pero no se envió ninguno. Lord Rich, enviado por el consejo para reclutar tropas en su territorio de Essex para Jane, se dirigió a Framlingham para apoyar a su rival. Dado que Lord Rich había traicionado descaradamente tanto a Sir Thomas More como a Cromwell años antes y se había asegurado de estar siempre del lado ganador, esto podría haber sido tomado por el consejo como una indicación segura del fin. A pesar de las exhortaciones de Jane la reina, la nobleza de Sussex se declaró a favor de María. El conde de Oxford también se dirigió a Framlingham. De vuelta en la torre, el conde de Arundel, un católico que había sugerido previamente que María fuera nominada como regente de su hermano cuando Somerset cayera del poder, se reunió con Pembroke, que era primo de su madre. Partieron de la torre hacia el castillo de Baynard en la ciudad, con el pretexto de recibir al embajador francés. El resto del consejo se reunió entonces y Arundel los persuadió de que abandonaran a Jane y Northumberland. Cualquiera que estuviera preocupado por romper su juramento a Jane debería considerar el peligro de una guerra civil. Los demás miembros del consejo siguieron su habitual actitud de ovejas una vez que tuvieron un líder. Acordaron proclamar a María, y una delegación se apresuró a reunirse con el alcalde en Cheapside. María fue proclamada debidamente reina, tras lo cual se escuchó una vez más el Te Deum latino completo en la Catedral de San Pablo. Entonces Londres enloqueció de alegría. Sin perder un momento, Arundel y Sir William Paget se apresuraron a llegar a Framlingham, a donde llegaron poco después de que María terminara de pasar revista a sus tropas y observara una carga de caballería. Se sometieron a su misericordia y le dijeron que ahora era reconocida como reina. En la torre, Suffolk, al oír la noticia, despidió a los guardias y fue a decirle a su hija que ya no era reina. Northumberland, en Cambridge, proclamó inmediatamente a María él mismo, ya que no había heraldo a mano. Esperaba misericordia, pero un transeúnte le aseguró que, incluso si María estaba dispuesta a perdonarlo, el nuevo consejo, que era el antiguo consejo con un nuevo disfraz de lealtad mariana, lo mataría. Poco después recibió órdenes del consejo de deponer las armas, disolver sus tropas y esperar nuevas órdenes. Al día siguiente, tuvo la suerte de ver al conde de Arundel acercándose para arrestarlo. Northumberland le dijo a su antiguo colega que no había hecho nada sin el consentimiento de todo el consejo. Arundel, ya sea que sintiera vergüenza o solo el placer de vengarse del hombre que una vez lo había enviado a prisión, simplemente respondió que solo estaba obedeciendo las órdenes de la reina. Jane fue abandonada por todos, incluso sus padres huyeron de la torre, dejándola a ella y a Guilford para enfrentar el futuro solos. Sin embargo, ella se recompuso para escribirle a su prima y explicarle que, aunque sabía que había actuado mal al dejarse persuadir, nunca había buscado su corona. María emprendió su viaje triunfal hacia Londres.
Isabel, milagrosamente recuperada de la misteriosa enfermedad que le había impedido enviar siquiera una palabra de apoyo a su hermana, se reunió con ella en Wanstead. El 30 de julio, Northumberland fue llevado a Londres. Solo las órdenes de los guardias de protegerlo evitaron que fuera linchado por la multitud furiosa. 4 días después, María entró en su capital, donde siempre había sido popular. Fue recibida con júbilo, con campanas de iglesia y pancartas que decían, «La voz del pueblo es la voz de Dios». Mientras que María, por razones tanto personales como políticas, estaba dispuesta a perdonar a la mayoría de los conspiradores, incluso al duque de Suffolk, no hubo indulto para Northumberland. Este duque fue juzgado el 18 de agosto, junto con su hijo, John, conde de Warwick, y el marqués de Northampton. El anciano duque de Norfolk, que había estado en la torre desde 1546, presidía la audiencia. Northumberland, tras señalar que casi todos sus jueces eran tan culpables como él, confesó su culpa y pidió clemencia. Como mínimo, pidió que lo ejecutaran como a un noble, decapitado, en lugar de ahorcarlo, arrastrarlo y descuartizarlo como sufrían los plebeyos. Todos fueron declarados culpables y otros 4 fueron condenados al día siguiente, entre ellos el hermano de Northumberland, Sir Andrew Dudley, su cuñado, Sir John Gates, y su amigo Sir Thomas Palmer. Northumberland sorprendió a sus amigos y horrorizó a Jane al reconciliarse con la fe católica, diciendo que había cometido un error y que había estado extraviado durante 16 años. Reafirmó su nueva y antigua fe en el patíbulo, pero, si era una estratagema para ganar clemencia, no funcionó. Fue ejecutado, al igual que Gates y Palmer. Los demás fueron finalmente indultados. Mientras tanto, Jane seguía en la torre. La habían sacado de los aposentos reales y estaba al cuidado del teniente Sir John Bries. Más tarde se le concedió el castillo de Sudeley. María estaba decidida a proteger a su prima. Aceptó que Jane se había dejado abrumar por otros y se negó a tolerar su muerte, a pesar de las insistencias, en particular del embajador imperial, quien, al no haber hecho nada para ayudar a la nueva reina, ahora buscaba controlarla. Finalmente, Jane y Guilford fueron juzgados en el ayuntamiento, junto con Cranmer. Los 3 fueron declarados culpables, pero no hubo ninguna iniciativa para que se cumplieran las sentencias. Las condiciones del confinamiento de Jane y Guilford se relajaron un poco y se les permitió recibir visitas y hacer ejercicio. Todo podría haber ido bien y la pareja finalmente liberada, si el padre de Jane no se hubiera involucrado tontamente en otra rebelión y hubiera vuelto a proclamar a Jane como reina. No se podía pasar por alto un segundo intento de apoderarse del trono y María tomó la decisión, a regañadientes, de que Jane y Guilford debían ser ejecutados. Aún había una posibilidad de indulto. María envió a su capellán, el Dr. Feckenham, para convencer a Jane de que abrazara el catolicismo. A pesar de que Jane apreciaba la bondad del sacerdote, no podía ceder, abjurar de su fe acarrearía la condenación eterna. Fue ejecutada el 13 de febrero de 1554, segura de que despertaría en el paraíso. Durante toda la crisis sucesoria, el cuerpo del joven Eduardo VI permaneció insepulto. María, incluso después de la muerte de su hermano, siguió considerándose su tutora y protectora. Convencida de que un entierro católico ayudaría a su alma, se negó a concederle un funeral protestante, creyendo que cualquier concesión sería vista como una debilidad y envalentonaría a los herejes. Sin embargo, sus consejeros la disuadieron y, finalmente, el 8 de agosto de 1553, Eduardo fue enterrado en la abadía de Westminster según el rito protestante. Una última afirmación de la fe que había intentado preservar en vida. La crisis sucesoria de 1553 no solo marcó el fin del gobierno de los barones Tudor, sino que también abrió la puerta a una nueva era en la que las reinas demostrarían que el poder podía ejercerse con la misma firmeza desde un trono ocupado por una mujer. El verano de 1553 fue uno de los momentos más inciertos en la historia de Inglaterra. Eduardo VI, el joven monarca protestante, agonizaba sin un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía. Su padre, en su obsesión por dejar un legado masculino, había diseñado meticulosamente la sucesión, pero el destino tenía otros planes,
ya que la corona no recaería en un príncipe, sino en una princesa. La pregunta simplemente era, ¿cuál de ellas? Había varias candidatas, por supuesto María, Isabel y la desdichada Jane Grey. Pero no olvidemos que también estaban las dos restantes hermanas Grey, su madre Frances, María Estuardo y Margaret Clifford. En total, 8 herederas potenciales. Ya vimos que Eduardo intentó obviar a sus hermanas y a María Estuardo, y proclamó como heredera a su prima Lady Jane Grey, nieta de la hermana menor de Enrique VIII. Sin embargo, la legitimidad dinástica y la lealtad popular aún pesaban más que cualquier documento legal. María Tudor, apelando a su derecho como hija legítima de su padre, movilizó a sus seguidores y vimos que en cuestión de días logró revertir el golpe. El conflicto de 1553 no fue solo una lucha entre facciones políticas, sino una batalla entre la tradición y la reforma religiosa, entre el testamento de un niño rey y la autoridad de un linaje innegable. Al final, la voluntad de Enrique VIII no pudo evitar lo inevitable. Inglaterra estaba destinada a ser gobernada por una mujer. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los misterios y traiciones de la historia y época Tudor. Y si quieres apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo y estrenos anticipados, considera unirte a las membresías del canal. Nos vemos en el próximo video.